Señores, buenas noches. Feliz Día de la Patria, feliz 9 de julio para todos. Esto es Parte de la Razón, como todos los martes. En un 9 de julio muy particular, en donde definitivamente la campaña ya ha comenzado. Hay candidatos que han comenzado a hablar. Hoy la Presidenta de la Nación lo hizo en el propio acto del 9 de julio. Yo sigo creyendo que no es el lugar oportuno para hablar de campaña. Una fecha patriótica como no lo fue el 20 de junio en Rosario, ni ahora, pero evidentemente está lanzada la campaña. Hoy vamos a tratar de recorrer más del espectro de los candidatos. Ya están sentados con nosotros Julio Piumato, que es candidato a diputado nacional del Partido Moyanista. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Luis? Muy Gracias. bien, será uno de las grandes discusiones porque esta semana también Hugo Moyano planteó la posibilidad de un paro general. Mañana hay reunión de los camioneros a partir de ganancias. ¿Hay marco para un paro general? Bueno, habrá que ver qué se piensa. Hay muchas cosas sin solución, con muchas respuestas insatisfechas, no solo en el tema de impuesto a las ganancias, sino también el aumento del trabajo no registrado, la precarización laboral, la situación de los jubilados. Pero si vos tuvieras que votar, ¿dirías que hay marco para un paro general? Yo espero escuchar en el marco del debate a todos los compañeros, ¿no? Bueno, en este marco de debate, luego el impacto del aguinaldo fue muy duro en el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? En el marco, fue meter la mano en el bolsillo a millones de trabajadores. Sí, enseguida me voy a sentar a charlar con Julio Piumato. Digo, en el marco de este debate ya también están sentados aquí con nosotros la cabeza de lista del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, que es Juan Cabandier. Gracias por estar con nosotros, Juan. Gracias, buenas noches. Y Jorge Landó, que es el apoderado del Partido Justicialista, diputado nacional. No puedo. Sí. ¿Qué fue lo de los pescados en el riachuelo? Lo de los pescados, en realidad, los pescados peces, claro. Digamos bien las cosas. Los pescados fueron los que se ensañan con esos comentarios, porque en realidad les enoja las mejoras que hay paulatinas. El viernes se cumplieron 5 años del fallo de la Corte Suprema, entonces en una de las tantas obras que está haciendo Kumar, en este caso conjuntamente con Vialidad Nacional, fui a ver las obras de un transbordador del año 1816 aproximadamente, que está en desuso, que es el del puerto en Porredón, el que va a trasladar a aquellos que están en La Boca y que necesitan ir a Isla Maciel, que está en el lado del lado de Avellaneda. Entonces, yo meses antes había recorrido a Kumar, había recorrido el riachuelo, la cuenca, había visto, habíamos traspasado por la 21-24, y yo también recuerdo cuando en el año 2004 apenas inicié mi militancia en el kirchnerismo, con un grupo de compañeros íbamos a Isla Maciel a desarrollar una tarea social y política. Y veía, cuando navegaba en las lanchas, donde me trasladaba hasta la isla Maciel, la cantidad de basura acumulada, perros muertos, botellas, etc. Hoy el olor no es nauseabundo. ¿Hay peces? Hay peces, mirá, y yo te voy a decir una cosa... Quiero decir que Landó mira azorado, porque me dice, no me va a meter a mí en el debate de los peces, no lo voy a meter. Para que todos tengan un registro, además de lo que es la realidad. Esto es un documento de Acumar, que se entrega a la Corte Suprema. Fíjate. Hay garzas que están en la zona justamente porque se alimentan de peces. Bueno, acá vemos algunos peces que están atrapados en las redes que prefectura cuando hace limpiezas. Es decir, además yo tuiteé un video donde justamente se ve un banco de peces que fue registrado por un vecino en Avellaneda. Yo no me quiero detener en esto porque parece menor. Pero no te arrepentís de haber dicho que hay peces. Luis, esto no significa que es la Laguna Azul o que es el lago Lácar. No, nada que ver. Y tampoco nosotros creemos ni creímos en los 1000 días que hablaba el menemismo. Sí. Pero sí la tarea que se está haciendo acá es un hecho de gestión ponderable, porque realmente se está haciendo cosas serias. Porque además se retiraron todos los barcos, todos los restos de los barcos. Todo el día, todo el tiempo se está trabajando en sacar las basuras, además de los afluentes contaminantes. También es el compromiso de las empresas que están radicadas en los municipios del conurbano y también en la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros fuimos a ver las obras y también a destacar que la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo, no cumple, hace 2 años que está incumpliendo el traslado de habitantes de la Villa 21-24 que están a la vera del riachuelo y que lo está incumpliendo. Además de no enviar los presupuestos, porque Acumar es un ente tripartito, provincia, nación y ciudad. Y la ciudad no pone los presupuestos para que se hagan las obras que se hacen todo el tiempo. Porque quiero presentar a todos, porque ella está, como decía Jorge Landó, también con nosotros. ¿Ustedes van a firmar como Massa un acta para la no reelección? ¿Cómo? Vio que Massa firmó un acta, un instrumento público. Bueno, pero está en campaña, ¿qué quiere que haga?
Cada uno hace lo que más le conviene para la campaña. Esperemos que firme, que se comprometa muchas otras cosas más, además del tema de la... Julio, ¿van a firmar ustedes una escritura diciendo no a la reelección, no a la reforma de la Constitución, como hizo Massa? ¿Estarías de acuerdo con eso? Nosotros no estamos clara nuestra postura. No, te digo, ¿te parece? Es un ciclo que está terminado, ¿no? Me parece que es como hablar de... Nosotros queremos una agenda legislativa que tenga que ver con la necesidad que tiene el conjunto de los argentinos, los trabajadores, los jubilados. Queremos poner en el centro los derechos humanos, los derechos humanos hoy en la Argentina. Pero digo, está terminado significa que de ninguna manera votarías una reforma de la Constitución. Pero por supuesto. No es tiempo, porque es perder el tiempo. Yo creo que establecer esa discusión hoy en la Argentina es perder el tiempo. Hay temas demasiado importantes y urgentes para los argentinos que hay que resolver. Y me parece que la agenda legislativa, en la discusión de esta agenda legislativa, deben estar porque hay muchos argentinos que tienen necesidades y están esperando que el Congreso de una vez por todas deje de ser una escribanía del Poder Ejecutivo y discuta como representante del pueblo los problemas que aquejan a la mayoría de los argentinos. Quiero también presentar, están con nosotros Vilma Ripoll y Alejandro Bodar, candidatos a diputado nacional y candidato a senador nacional de izquierda. Gracias por estar con nosotros, Vilma. Gracias por invitar. No tiene ningún valor jurídico la escritura pública, además. Esto hay que decirlo con todas las letras. No sirve para nada, porque vos no podés obligar a una persona a que haga algo que es un acto legal. Por ejemplo, proponer reforma, más allá de que éticamente esté o no de acuerdo. ¿Vos firmarías un acuerdo semejante? Mira, yo creo que en vez de preocuparse en firmar ese acuerdo, que por supuesto es una herramienta de campaña, tendrían que firmar que sus diputados dejan de votar los presupuestos de ajuste que le votan todos juntos, los de Massa, los diputados de Narváez, los de la UCR y por supuesto todo el kirchnerismo, incluida la Cámpora, todos los presupuestos, los aumentos, los tarifazos, los endeudamientos como el que toman ahora para hacer las obras, dice que para responder las obras de las inundaciones y no dejan a los inundados que controlen a ver si se invierte en eso o si otra vez le dice que van a hacer obra y la plata se la gastan en alguna caja electoral. Entonces, estamos en una situación de emergencia de salud y de emergencia de educación terrible. Hoy está cerrada la guardia del hospital Eva Perón de San Martín por falta de profesionales, no hay guardias pediátricas, es una situación terrible. Alejandro, y la verdad que el problema de la reelección es un problema que tiene el gobierno nacional y seguramente ellos que después van a terminar acordando, como pasa siempre, porque son 3 listas del PJ y una de la UCR en la provincia, todos votan junto con Scioli, todo en la Cámara de Diputados. Pero vos decís que Massa, el Frente para la Victoria, todos y ¿son iguales? Votaron todos junto con Scioli, todo, porque después podrán pelearse, como se peleaban. Mira, cuando se dio la pelea del aguinaldo, a mitad del año pasado, porque no lo pagaban, se peleaban Scioli, que la gente se acuerde, con Mariotto y con Cristina. Y parecía que se mataban. Y ahora Insaurralde hizo el milagro. ¿Me entendés? Hacen así, se pelean todo el año. Dice, después a la hora del ajuste para los trabajadores, mamita. Juan, como cabeza de lista, ¿está cerrado definitivamente el tema de la reelección y la reforma de la Constitución? Me parece que eso es una discusión cerrada y que no es una discusión electoral. Además, la presidenta fue muy clara cuando dijo el 25 de mayo que ella no era eterna. Así que nosotros estamos convencidos de que en esta campaña lo que tenemos que hacer es hablar con el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires porque esta es una elección que es un puente para gobernar la Ciudad de Buenos Aires en el 2015. Nosotros consideramos que la Ciudad de Buenos Aires necesita un cambio y que nosotros somos el cambio para poder gobernar, para dejar que la ciudad se siga inundando, para ampliar las redes subterráneas y para tener una ciudad más limpia, que cada vez paga más a las empresas de residuos y cada vez está más sucia. Pero me parece interesante, coincide usted, Jorge, Juan dijo, es una discusión cerrada la reelección. Pero si ya te lo dijo hoy a la mañana en la radio Gustavo López, te digo que no es un tema ni que esté en la agenda, no sé por qué insisten tanto, lo dijo hoy la presidenta en el discurso en Tucumán. Si ya sabés que eso es así, que es un tema de la oposición y no de nosotros. Pero yo le digo que hoy en la radio, y me alegro que nos escuche en la red de 6 a 9 todas las mañanas, Diana Conti dijo un rato más tarde que la presidenta es imprescindible
Eso y eso. ¿Y qué tiene que ver? Que es imprescindible políticamente. Pero no, el tema de la reelección no forma parte ni de nuestra agenda, ni hay expedientes en la Cámara que estén para tratar nada que tenga que ver con eso, ni en diputados, ni en senadores, ni es debate. Es un tema más que usa la oposición para tratar de unificarse y chusearnos, pero no es un tema de nosotros. Julio, eso, que el kirchnerismo ya está, de verdad, terminó con la reelección? Pero yo no lo digo yo, lo dice el pueblo argentino. No, pero digo, una cosa de preguntarle a Jorge Jacobi, a cualquier encuestador. Esto es un tema que está cerrado. Me parece que discutir esa cuestión nos lleva a dejar de discutir otras cosas, que son las necesidades crecientes que tiene el pueblo argentino, que tienen nuestros jubilados, que tienen todos los sectores. ¿Cómo te sentís cuando vos vas por la calle de Buenos Aires y ves preocupación en la gente, preocupación hacia el futuro? Hay una incertidumbre de lo que viene. Y yo creo que acá lo que hay que dar es certeza de cuál es la agenda que vamos a discutir en el Congreso Nacional. Pero ¿cómo te sentís cuando, por ejemplo, Vilma te dice Moyano, o sea, el de narvaísmo y el moyanismo? ¿Te hace ruido que Moyano esté con de Narváez? Yo creo que hay un programa establecido de leyes que coincidimos, claramente establecida, que tienen que ver con las necesidades de esto. Y las leyes que no han votado de Narváez, que no ha votado en el Congreso. Es una opción en la provincia de Buenos Aires. Nosotros ocupamos un espacio importante y ahí se va a atacar el tema del mínimo no imponible, del impuesto a las ganancias. Pero ¿cómo te sentís cuando Vilma dice el peronismo es todo lo mismo? Massa, el Frente para la Victoria, Moyano son todos iguales. Bueno, desde la izquierda, ¿qué se va a decir? Nosotros siempre decimos que hay un buen peronismo, ¿no? Hay un buen peronismo, lo que hemos tenido coherencia. Por ejemplo, los que nos planteamos realmente una Argentina con justicia social, los que nos planteamos la figura del abrazo de Perón y Balbín, una política de unión nacional, una política que no se explica que en un país tan rico como el nuestro cada vez haya más concentración económica y cada vez haya más argentinos que la pasan mal. Alejandro. Yo creo que hay un fin de ciclo. Yo creo que el kirchnerismo como tal está agotado. Ahora, también creo que algunas de las opciones que se intentan plantear como alternativa no solo no son superadoras, sino que nos retrotraen años atrás. Yo creo que frente a un kirchnerismo que tiende para mí a debilitarse, no son opción una especie de nuevo Menem. Y yo creo que si uno ve a Macri, ve a Massa, al propio de Narváez, yo creo que proponen algo muy parecido a eso, se proponen como alternativa por derecha. Y si por el otro lado se ve al panradicalismo, a esta nueva alianza, hace recordar a la vieja alianza. Yo por eso creo que hay que buscar alternativas nuevas, distintas. Vos decís Massa es el nuevo Menem. Me parece que por acá deben coincidir ustedes, o sea que hay una contradicción ideológica en la conformación de la lista de Massa. Mirá, ellos tienen un armado que tiene la presencia concreta de Jorge Macri y de una cantidad de candidatos en los primeros lugares que marcan un acuerdo claro y consistente con Macri. Eso no es una gran infidencia, un gran descubrimiento. Ese es todo un planteo que ellos desarrollan y van a tratar de expresar eso, porque para eso tienen esa composición en sus listas, por eso nos enfrentan. Y eso es muy claro. ¿Qué sentís, Juan, cuando se dice hay un fin de ciclo? Lo dice Piumato, le quiero preguntar esto a Jacobi, lo dice la izquierda, hay un fin de ciclo, termina el kirchnerismo. Es un título que inventó Clarín. Y la oposición, lamentablemente, está manejada o sigue los designios del Grupo Clarín. Es decir, hacen política en relación a lo que sale en las tapas de los diarios de La Nación, Clarín. A nosotros nos gustaría mucho escuchar propuestas concretas, realizables, ¿no? Porque es decir, tirar un bolazo por el aire cualquiera lo puede hacer. Ahora, nosotros consideramos que Cristina ciertamente es un factor clave en la Argentina. Cristina estando en Olivos, estando en la Casa Rosada o estando
en la provincia de Santa Cruz, Cristina conduce el movimiento peronista. Pero no el pejotismo, Digo, hablo del movimiento peronista. Yo creo que están sentadas 6 personas que son muy respetables y creo que compartirá. Digo, pero me parece esto, más allá de los disensos. ¿A vos te parece que, más allá de la importancia de Clarín, que Piumato lo puede manejar Clarín? No, lo que pasa es que nosotros coincidimos y reivindicamos el abrazo de Balbín con el general Juan Domingo Perón. Lo que no reivindicamos es un trabajador sentado con un empresario enemigo de los trabajadores. Eso no lo podemos entender. ¿Con nombre y apellido? ¿Con nombre y apellido qué? Moyano con Narváez. Es decir, antes se peleaban, se acusaban en la justicia, etc. A mí me gustaría, Luis... Las leyes que violan los derechos humanos de los trabajadores y que votó el oficialismo en el Congreso, como la ley antiterrorista, como la ley de RT y como la ley de reforma de justicia, que tanto en la cuestión de las cautelares como en la cuestión de una nueva instancia para jubilados y para trabajadores, es claramente violatoria de los convenios de derechos humanos de que es signataria Argentina y viola los derechos humanos de los trabajadores. De Narváez votó contra esas leyes. Entonces lo que tendrían que explicar su posición frente a los derechos humanos son los que votaron esas leyes. Entonces nosotros en eso tenemos la conciencia tranquila, los acuerdos los hacemos sobre una agenda electoral. Ese es el acuerdo de la provincia de Buenos Aires. Acá en Capital exactamente lo mismo, sobre una agenda electoral que queremos que de una vez por todas no hagamos la del Tero, que se grita por un lado y se ponen los huevos en otro. Los derechos humanos son hoy. Sí. Por ejemplo, siguen vigentes las leyes de la dictadura que violan los derechos humanos de los trabajadores. Este año cumplimos 30 años de la dictadura y aparentemente no hay ninguna voluntad. Hay un proyecto que es el de tercerización, que el sistema vigente hoy es el de la dictadura militar y que desde el 2009 está esperando un proyecto mío, sanción, perdió estado parlamentario, lo presentó Facundo Moyano y todavía no se trata. Ahora digo, esas son cosas objetivas respecto a los derechos humanos. Lo demás, sí, es discurso, es relato, diríamos. ¿Es relato? Y es buscar en la síntesis de dos posiciones. Síntesis. El gobierno de los derechos humanos, de los derechos sociales. Somos el gobierno que cuando Néstor asumió en el 2003 y después la continuidad de Cristina, todo el tiempo junto al movimiento obrero les pedía, y a los diputados obviamente, que todas las semanas avancemos en alguna recuperación de los derechos de los trabajadores. Ahora, evidentemente hay una confusión y una tergiversación al respecto, porque yo no puedo entender cómo Moyano, que quería que el 10% de la ganancia de los trabajadores sea repartido entre los trabajadores, está contra Narváez. Habría que preguntarle de Narváez si realmente está de acuerdo con ese proyecto, ya que es un empresario, si quiere repartir en sus empresas, por ejemplo, de este canal, porque tiene acciones en este canal, si quiere repartir este 10% de las ganancias, de las utilidades de esta empresa, como quería Moyano. A no ser que Narváez haya cambiado y hoy sea Ho Chi Minh, y sea un revolucionario. Acá no hay que preguntar. Cuando se habla de derechos humanos, no hay que preguntar lo que va a hacer mañana de Narváez. Lo que hay que preguntar es lo que hizo este gobierno. ¿Cómo van a votar una ley de RT que viola flagrantemente todos los principios contenidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos? El principio de progresividad, el principio de tutela legal efectiva, es decir, todos los principios. ¿Cómo vas a votar una ley antiterrorista? ¿Cómo vas a votar, como se votó, una reforma judicial que uno en palabras puede decir cualquier cosa? La presidenta habló de que eso no había solución a la seguridad si no se reformaba la justicia. En la reforma, ese engendro que se hizo, que fue solamente para coaptar la justicia, no había ninguna norma que tuviera que ver con la política de seguridad, con la política criminal. Nada que ver con eso. Entonces vamos por un relato. Y lo que no explicamos en la agenda, yo voy a decir claramente las leyes que nosotros vamos a impulsar. Y que diga el oficialismo que habla de los derechos humanos si las va a impulsar. Nosotros queremos que... Espérame un segundo, porque Jorge votó estas leyes, la ley antiterrorista, RT... Sí, me sorprende, porque Julio vino a la reunión de la comisión en la que yo estaba presente y allegó una cantidad de inquietudes que fueron incorporadas en la modificación de la ley y así se votó. No. Y ¿cómo que no? ¿En cuál? ¿Cómo que no? En la reforma judicial. En la que a vos te interesaba. No, la reforma judicial, nada se modificó. El ingreso en la justicia. No se modificó nada. ¿Cómo que no?
No te equivocás. ¿Cómo me voy a Informaste equivocar? bien. Si vos estuviste Nosotros presente, dijimos yo estaba en la reunión de la comisión. veedores gremiales y modificar el artículo 3. No, pero hubo una Eso no se cantidad de otras modificó. cosas. Mirá, anda, no. La mentira es mala consejera. No, yo no estoy la mentira es mala ¿Vos qué consejera. estás diciendo? ¿Que yo estoy Vamos a los mintiendo? hechos, si querés venimos acá, traemos los audios de ese tema y vas a ver lo que sin el planteamos agravio nosotros. podemos tratar de discutirlo. No se modificó nada. ¿Por qué? Con toda Jorge, franqueza. hablemos con la verdad, Jorge. No te cuesta nada decir la verdad. Pero justamente. No te cuesta nada decir la verdad. Entonces, si acá vamos... Una cosa es que ustedes se mientan con el relato, pero a la ciudadanía no se le puede mentir. A la ciudadanía no se puede mentir. Nosotros tuvimos una postura clara y firme de oposición a la reforma judicial. Hicimos 11 paros nacionales judiciales. Ya lo sabemos. Estuvimos en la calle, debatimos en todos los lugares, fuimos al Congreso y llevamos nuestra postura. No fuimos escuchados, después levantamos las medidas porque dijimos, el centro de gravedad pasaba del Congreso de la Nación, pasaba al Poder Judicial, y eran los jueces los que tenían que decidir. Y si nosotros parábamos, se cortaban los plazos procesales. Así que actuamos con absoluta. Y después nos presentamos como organización gremial y planteamos la inconstitucionalidad. Ahora, hay algo de las que a mí me tres parece leyes. que desde la Lo nuestro izquierda es transparente, Jorge. que Vilma y Alejandro están planteando, que es que no hay una discusión ideológica, sino una discusión de, corríjanme, Vilma, Alejandro, de estas divisiones del peronismo. ¿De qué dirías vos que hay? ¿Hay una discusión de ambición, de cargo, de qué? No, es una discusión típica cuando hay un proceso electoral. Es decir, el peronismo, como es fin de ciclo, como ven que hay problemas en el barco, vos sabés que eso divide aguas después, y cada cual busca un ángulo desde el cual posicionarse, porque además esto parece que planteará quién va a gobernar el 2015 y entonces disputan entre ellos. Es más, inventan las internas abiertas, aquí, inventan las internas abiertas y ellos no las usan. ¿Me entendés? Y otra vez les viene bien los diputados testimoniales, usan testimoniales, otra vez internas abiertas. Todo tipo de trampas para que todas las nuevas organizaciones que logramos unidad, como nosotros que hicimos Podemos en la provincia de Buenos Aires, que somos los sectores de la CTA, la corriente clasista de Juan Carlos Alderete, nuestro partido del MST, que somos los que ponemos el cuerpo para enfrentar las medidas económicas, sociales y políticas que recién ustedes hablaban, porque adivina a quién le aplican la ley antiterrorista, a quiénes procesan, a los que estamos en la calle. Ahora, nobleza obliga, digo, Jorge, Juan, no se presentan a internas dentro del peronismo. El peronismo, no? ¿Qué líneas internas tienen hoy? No, tienen porque arreglaron arriba y abajo. Cantidades de... ¿Juan contra quién compite? Bueno, no sé. Estás hablando de un distrito cuando tenemos 24 provincias Pero, y 2.400. yo te hablo de la provincia de Buenos Aires. ¿Insaurralde con quién compite? Pero hay 2.400 municipios. Pero- Está bien, pero digo, los términos... Insaurralde no compite con ninguna lista de diputados nacionales porque no se registró ninguna lista de diputados nacionales. Insaurralde, Obey, Escoto... Pero un momento, no. Porque la ley de interna se aplica en todas las categorías de candidatos. Y en las categorías municipales vos tenés una cantidad de distritos donde vas a tener internas cantidades. Yo no tengo ahora el registro de cuántas son, pero debe haber fácilmente 40 municipios en la provincia de Buenos Aires donde vos tenés interna aguerrida. Pero yo creo que el planteo que hace, pesada. con independencia de la militancia de Cabandier, que es indudable, pero digo, fue un dedo el que lo eligió a Cabandier o a Filmus o a... No es un dedo, es una conducción política. Eso es lo que tiene el peronismo y que les molesta a todos los demás. Nosotros tenemos una conducción unificada que conduce las 24 provincias argentinas, los 24 distritos. Eso es lo que no tienen los otros. Giran en torno a liderazgos personales, individuales, y eso no es un aporte institucional a un país. El país se organiza a través de partidos políticos, de formaciones políticas permanentes. ¿Y la democracia eso es lo que interna, tenemos ¿la democracia nosotros. interna de los partidos? Y la democracia interna de los partidos se dirime cuando vos tenés elecciones periódicas internas y cuando vos tenés, como en este caso, un proceso de selección de candidatos. Bueno, por favor, Julio, yo te dejé hablar a vos, déjame hablar a mí. Julio, déjame, además de tratarme de mentiroso, no me dejas hablar. No seas autoritario. Déjame hablar. ¿Pero cuándo hubo internas en el peronismo? Va a haber ahora, en este momento. Pero la última.
la última, vos decís, para cargos públicos electivos, y cargos partidarios, hace más de 4 años. Hace más de 4 años. Sí, Piumato, ¿qué iba a decir? Perdón. Y la vamos a yo tener digo ahora que en diciembre. Hoy, el oficialismo tiene tanto de peronismo como lo tenía el menemismo en los 90. Está clarito que, fíjate vos, hay que ver por las políticas, no cualquiera se dice peronista, pero las políticas que están teniendo contra el trabajo precario, política cero. Ha aumentado la esclavitud en la Argentina, el trabajo esclavo. Casi 1 millón de hombres, mujeres y niños están con trabajo esclavo y el gobierno ha propagandizado un modelo productivo basado en el trabajo esclavo, como es el modelo productivo La Salada. Lo han llevado a Angola, lo han llevado a Afganistán, lo han llevado de invitado especial al Día de la Industria. No es mucho, perdón, ¿no es mucho trabajo esclavo? Digo, trabajo esclavo a mí me da la impresión de... Trabajo esclavo, hay 30.000 talleres. Mirá, hoy acabamos en Formosa, en la colonia La Primavera de los Cuom. Sí. Acabamos de poner en funcionamiento la CGT junto a la Fundación La Alameda, un centro de producción de indumentaria. Esas máquinas surgieron de las denuncias que venimos haciendo ante la justicia de los talleres esclavos. Estos son allanamientos del juez Ariel Lijo. Sí. Te digo, La Salada funciona con 30.000 talleres basados en el trabajo esclavo. ¿Hay trabajo esclavo? 30.000 talleres. Hay trabajo esclavo. De hecho, hay una denuncia sobre la esposa de Macri, de trabajo esclavo, que tiene una de las marcas Chiqui, no sé, Aguada y Chiqui, creo que también. ¿No? Julián Aguada. Puedo llegar a confundirme, pero sí, trabajo esclavo. Incluso el gobierno nacional, con políticas activas, trabaja para combatirlo. Mirá, en el verano, un grupo de la FIP, trabajadores de la FIP, quisieron entrar a un campo en la provincia de Entre Ríos, si no me equivoco. Sí, los corrieron a los tiros. Los cagaron a tiros. Perdón. ¿Sí? Yo no escuché a la central de trabajadores estar a favor y denunciar a los empresarios, a las patronales agrarias. Es más, quiero decirte una cosa. La trata laboral se da sobre todo, además de los talleres clandestinos, que además es atribución de los municipios, porque es una atribución transferida. ¿Sí? El control del trabajo es una atribución de los municipios, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. No escuché a nadie, pero quiero decirte que la mayor actividad donde se da la trata laboral es en la actividad agropecuaria, los peones rurales. Sí, porque si ¿Sabés fuera quiénes son los otra peones trata, rurales, Luis? Luis, ¿sabés quiénes son? Momo en la Venegas. provincia ¿De quiénes donde salió el estuvo Momo Venegas? Del diputado de la CGT y de Moyano. Sí, Vilma. No, yo digo porque es cierto que hay trata para explotación laboral y también hay trata de la otra, para explotación sexual. Y se da centralmente en las provincias como Tucumán, donde la presidenta va y hace actos con el principal socio de los tratantes de la provincia de Tucumán, que es el gobernador Alperovich, y además le hace pegar al padre de Paula Levos. En el día de hoy ni siquiera lo recibe como hace con los Cuom. Y entonces, la verdad que es terrible, porque hay 1 millón de jóvenes que no tienen trabajo. Y es cierto que hay trabajo esclavo, pero lo que no es esclavo tampoco existe, ¿me entendés? ¿Cuál es la propuesta que tienen para resolver el problema del 1 millón de jóvenes que ya tienen nombre? Se llaman ni trabajan ni estudian. Eso llena la provincia de Buenos Aires, que además es una provincia que concentra el 40% de la población. Yo pensaba, digo, y se lo pregunto a Landó y a Juan particularmente, digo, de la misma manera que yo le decía a Piumato, ¿no le hace ruido una alianza con Francisco Narváez? ¿A ustedes no le hace un ruido Alperovich o Gildo Infran con lo que está pasando? Pero digo, Menem. Acá yo quiero defender a mi presidente. Yo creo que acá lo que se está... quiero recordar que de la misma provincia de Tucumán es donde salió la madre de Marita Verón, que es precisamente a quien la presidenta sentó a su lado y la yergue como símbolo de la lucha contra la injusticia y contra la injusticia en el Poder Judicial y contra tantas otras cuestiones. De modo tal que me parece totalmente injusto querer involucrar a la presidenta en esta cuestión. No puedo permitirle que diga eso. Yo estuve en el juicio de Marita Verón. Sí. Y ahí Susana Trimarco declaró las complicidades políticas del gobierno del cual había sido parte Alperovich antes de ser gobernador,
durante la desaparición de Marita. Y eso fue claro, las complicidades policiales, las complicidades judiciales y las complicidades políticas del gobierno del cual era parte Alperovich. Parece que se olvidan rápido. No era parte. Se olvidan rápido de todo. Quiero ser justo también. Alperovich no era parte de ese gobierno, el gobernador era Julio Miranda, Alperovich era el legislador nacional acá en Buenos Aires. Hay que ser justo en lo que se dice. Luis, ¿cuánto puede durar un prostíbulo, una red de trata si no tiene apoyo del poder político, del poder policial y del poder judicial? 2 minutos. Nada, 2 minutos. ¿Por qué en Tucumán y en todo el país siguen existiendo las redes de trata? Porque evidentemente hay complicidades que nunca se desarman y por H o por B nadie va y toca el problema a fondo, lo mismo que los desarmaderos y cualquier otra cuestión. Yo creo que acá el peronismo no hace interna en una lista, pero va en 2 o 3 listas, que a su vez es una interna también. Porque ahora como se está cayendo el proyecto kirchnerista, ¿no es cierto? Hay otros que se postulan como solución, pero hasta ayer estaban juntos y mañana pueden estar juntos de nuevo, porque yo creo que la gente tiene que entender que si quiere cambiar no puede votar a más de lo mismo. Estamos en campaña electoral. Entonces todo el mundo va a prometer el oro y el moro, se va a tratar de diferenciar. Juan, por ejemplo, que comparte conmigo una banca en la legislatura porteña. Y hace un minuto, por ejemplo, dijo que se plantaba como alternativa al gobierno de Macri. Esto está lindo decirlo ahora que viene la campaña electoral. Ahora, ¿por qué le votan el 80% de las leyes a Macri? ¿Por qué casi todas las leyes importantes del macrismo son votadas por el Frente para la Victoria de la Capital? ¿Cómo se puede ser alternativa al macrismo votándole las leyes? No tiene mayoría el macrismo, ¿eh? El macrismo le hace falta siempre votos para votar sus proyectos. Hasta el presupuesto le han votado, que es el plan de gobierno. Entonces, ¿cómo se puede decir que uno es alternativa y al mismo tiempo facilitarle absolutamente todas las leyes? Yo creo que eso es lo que hay que terminar en las campañas electorales. No se puede decir una cosa y después, cuando nadie lo ve, hacer otra, porque realmente yo personalmente creo que para enfrentar al macrismo, el Frente para la Victoria es funcional al macrismo. Hay que buscar otra cosa, hay que abrirse a pensar cosas nuevas y la sociedad tiene que saber esto, Juan, para que a la hora de votar votar realmente. Si podés. Yo respeto la militancia de Bodart, del MST, algunos militantes del MST. Lo que yo no puedo respetar es aquellos que tienen el conjunto de ideas, el ideario de que cuando peor le vaya a una ciudad o a un país es mejor para ellos. Ellos vienen insistiendo con esa mecánica de cuanto peor, mejor. Y quieren que a todos les vaya mal, para que surjan ellos. La vanguardia iluminada. ¿Pero vos lo decís en serio? No llega al 1%. La verdad que nosotros tenemos propuestas de salida para todos los problemas y los peleamos cada vez que somos diputados. No digas, y como está en campaña y también utiliza ese eslogan del 80%, nosotros hemos votado con el macrismo en un acuerdo, porque ellos son gobierno, nosotros somos oposición, y nosotros queríamos hacer 5.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires con el plan Procrear. Hemos hecho un acuerdo con el macrismo para poder realizar 5.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá nos hubiese acompañado toda la oposición al macrismo con esta idea que beneficie a la gente. Pero son tan mezquinos que prefirieron estar a la vereda del frente del gobierno nacional, que es minoría en la ciudad, y en la vereda del frente, obviamente, el oficialismo en la ciudad, que es el macrismo. Pero le hago una pregunta, y enseguida le preguntar a Jorge, que me quedó pendiente si hay fin de ciclo según lo que están diciendo las encuestas. Vamos a hacer un tema concreto de hoy. Moyano plantea impuesto a las ganancias y las asignaciones. Hoy 7.800 y pico es el trabajador soltero que empieza a pagar ganancias. 8.000, pongámosle. ¿Ustedes están dispuestos a seguir sosteniendo que un trabajador soltero en relación de dependencia pague ganancias, Jorge, con 8.000 pesos? Bueno, un momento. Nosotros estamos de acuerdo... Que no pague la renta financiera, ese es el problema. Nosotros estamos de acuerdo en que efectivamente este tema se vaya actualizando, porque es lo que corresponde. No podemos decir que nosotros somos justicialistas, somos peronistas, nosotros estamos de acuerdo en que se avance con esa cuestión. Pasaron casi 2 años, Jorge. Sí, está bien, pero también vamos a convenir que durante todos estos años quien fue actualizando permanentemente fue este mismo gobierno, de modo tal que el hecho de que en este momento no se efectivice no quiere decir que nosotros estemos en contra. Sí, también es cierto que es un espectro chico de los trabajadores. ¿Cuál tendría que ser el salario mínimo vital? Del $2.000 a la fecha, ¿tomando qué índice? Sí, y tomando el índice
el índice real. El de inflación. Sí, no, porque ahora vamos a discutir el índice. El índice de la realidad. ¿Cuánto debería 45.000 pesos. Es un alto ingreso. Ahí se entendería que es un alto ingreso. ¿A partir de cuándo debería pagar ganancias? Para mí, primero quiero definir que el salario no es una renta. No es una renta. renta. No es una ganancia. Claro. Es un ingreso. ¿Por qué? En todo el mundo se paga, es cierto, pero digo... No, pero en todo el mundo se paga, pero el Estado da servicio, acá no da nada. Claramente. Pero yo te digo, ¿sabés quién estableció, ya que son peronistas lo deben saber, el tema de los altos ingresos lo estableció Perón en el 54, pues ¿sabés por qué? Porque había un fraude de los empresarios que para no pagar ganancias se anotaban como trabajadores con sueldos altísimos. Sí, me acuerdo. Y Perón ahí, para los que sean peronistas, explica bien el motivo que está dirigido a frenar ese fraude de los empresarios y jamás a grabar el trabajo. Los peronistas entonces, un peronista no puede grabar el trabajo. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Está clarísimo y declarado. Pero digo, un buen peronista, digamos, ¿no? Pero ¿por qué se les saca a los trabajadores? ¿Por qué, por ejemplo, nunca se ha discutido el IVA, que paga por igual un pobre hombre que está desocupado con, ¿no es cierto?, un ricachón, porque comen y pagan el IVA? ¿Y por qué, mientras ahí se recarga y se recarga al más humilde, no se tocan intereses y se pone impuestos a la renta financiera, a la compraventa de acciones, al juego? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué se habla de gobierno nacional y popular y siempre le sacan del bolsillo a los mismos y nunca a los poderosos? No, pero además te digo, en la si no provincia se mete de Buenos con Vilma Aires, imposible, pues ya arranca. En la provincia de Buenos si me dan la Aires, palabra, Scioli siempre dice que no tiene plata. Está bien. Vos le pero pedís digo, entonces vos cuando le decís, bueno, pero hay que pagarle el aumento a los docentes, porque si no, no funciona la escuela así. Pero yo ¿Qué te dicen? concretamente, vamos al juego. Sí. Entonces, Moyano en lugar dijo, de sacarle al juego, un segundo, lo salva. Estoy de acuerdo. Moyano dijo 15.000 pesos, un sueldo inicial que pague ganancias. Por ejemplo, ¿más o menos estamos de acuerdo? Yo pienso que tiene que ser mayor. Más alto. ¿Cuánto debería, digamos, debería ser no te puedo decir, no he hecho el cálculo, hay elementos técnicos. No, pero yo estoy de acuerdo en que no se deba grabar. Fue siempre la constante de este gobierno, hacer eso. Se fue atrasando. Pero escúchame si vos estuviste de acuerdo siempre, Julio. Jorge, no estuvimos de acuerdo, cada vez se fue atrasando. Fíjate los años que no se actualizó. Hace memoria, es cierto, año por medio, cierto, se actualizó los años de elecciones. Vos no podés decir, vos lo que no podés decir, lo único que le voy a dar la razón a Lando nosotros es que, lo único que le voy a dar la razón a Lando es que yo creo que cuando están juntos votan las mismas cosas, cuando se separan se pelean por cosas que hasta ayer votaban juntos. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas del país, el tema que hay un Menem y Kirchner está adentro, después hay un Kirchner que dice que está contra Menem y Menem está adentro. Yo creo que tenemos el problema que el peronismo como tal discute y hace que se pelea, pero después terminan siempre todos juntos. Si la gente no se anima a cambiar... Facundo Moyano y Flaini no votaron la ley de peón rural, que fue propiciada por nuestro gobierno. No votamos igual, No pensamos igual en todo, Ellos que son representantes de los trabajadores no votaron a favor de los derechos del peón rural, justamente por esa alianza con Venegas. Pero Juan, estaban ustedes con el moyanismo y ustedes defendían que Moyano era el centro del movimiento, ¿me entendés?, de ustedes, hasta hace poco. Después se pelearon, estaban con Massa hasta ayer, fue parte del gobierno de ustedes. O sea, Menem, que es el campeón en los discursos contra el menemismo y contra los 90, va en las boletas del Frente para la Victoria. Yo veo que siempre todo se revuelve y termina siempre en lo mismo. Falso lo que dice, ¿Cómo? ¿Cómo, Jorge, perdón? Es falso lo que está diciendo. Menem no va en ninguna boleta del Frente para la Victoria. ¿Dónde? ¿Por quién salió senador Menem? Salió porque lo habrá votado la gente de La Rioja. Senador, ¿por quién iba Menem en La Rioja? No fue por el Frente para la Victoria, te lo digo yo porque soy el apoderado del Frente para la Victoria. Nunca consentimos ninguna boleta donde vaya pegado Menem en La Rioja. Y si no, investigate y documentate como corresponde. No digas cosas que son falsas. Sí consintieron el voto afirmativo de Menem siempre en el Senado. Eso es otro problema. El comportamiento de un legislador es potestad exclusiva de ese legislador. No se puede imputar eso a su razón de origen. Hay veces que los legisladores coinciden en determinadas cuestiones y hay veces que no. Pero a usted le hace ruido Menem, digo, como yo le preguntaba de Narváez a Julio, ¿le hace ruido Menem desde el punto de vista como ruido, peronista? ¿qué significa? Nosotros nos opusimos, yo durante en la década del 80, del 90, yo militaba también y me opuse permanentemente. Soy hasta uno de los presentantes en la Corte contra la reelección
reelección de Menem, qué sé yo, muchísimo, me opuse en montones de cuestiones. Nosotros nunca en la estuvimos marcha de en la calle acuerdo no te con vimos ese nunca, planteo. Jorge. Cuando nosotros manifestábamos en la calle contra el neoliberalismo de Menem, no te vimos nunca. Yo creo que estaba con Duhalde, ¿no? No te Yo vimos estaba nunca. con Duhalde, En esa época estaba con Duhalde. Sí, no tengo ningún problema. El problema, ¿sabes qué? Son las constantes que vienen desde aquella época y que siguen. El sistema tributario en estos 10 años no se modificó, sino se agudizó más. En contra de los más humildes, en contra de los trabajadores. La política de asignaciones familiares que instauró Cavallo en el año 2000 no se modificó, sino se agudizó. Cada vez son menos trabajadores que cobran asignación por hijo y más trabajadores que cobran menos. Te ves una pregunta que no es una chicana, Julio. Eso, son trabajadores que antes no eran trabajadores, ¿no? Que antes eran desocupados, ¿no? Pero una pregunta que nunca más no me gusta porque es una expresión que yo respeto mucho, y especialmente habiendo militantes de derechos, pero digo, en el futuro, pensarse cerca del kirchnerismo, ¿hay alguna posibilidad de tu parte, por lo menos? ¿de qué? En el futuro, digo, porque alguna vez fueron aliados, trabajaron juntos. Pero cuando Pero digo, pensábamos que iba a ir. En el futuro nunca más. Fíjate, hace 2 años discutíamos participación de los trabajadores en la ganancia de la empresa. Sí. Poner, o 2 años y medio, implementar una norma de la Constitución Nacional. Hoy estamos discutiendo o poniéndole al RT, al impuesto a la ganancia que cada vez afecta a más trabajadores, al aumento de la precarización laboral, O sea, la respuesta es al no. trabajo esclavo. Y obvio, Alejandro, se cambia, ¿usted no, cree no, que pero eso ¿sabes qué? Pueden volver a condenar estar a juntos. ¿Cómo? Pueden volver a estar juntos. Porque así como estuvieron antes, se separaron y después se pueden juntar. Pero ¿sabes qué pasa? Porque yo creo... ¿Sabes qué pasa? Hoy vos estás juntos o tenés que estar separados, y eso es lo que quiere la gente, en función de un programa. Nosotros tenemos los 21 puntos de la CGT. Está claro, sabemos lo que queremos hacer de la Argentina. Lo tenemos escrito, no es un discurso. Sabemos cuál debe ser el perfil de política industrial, cuál es la política agropecuaria, cuál es la de las relaciones internacionales. Sabemos todo y sobre esa base elaboramos las alianzas. Lo que hay que hacer acá es hacer una agenda electoral, decir cuáles son las 10 o 15 leyes que se necesitan urgentes en la Argentina para restaurar la justicia social, y los que nos pongamos de acuerdo en esas leyes que favorecen no a corporaciones, sino favorecen a la mayoría de los argentinos, y ojalá la votemos todos. Los que no la voten... Proyectos no personas. Digo, Proyectos no personas, ¿la CGT de Moyano nunca más aliada? Es decir, la CGT de Moyano tuvo, digamos, una visión muy distinta, es decir... Durante muchos años el gobierno lo acompañaron a Néstor Kirchner y a Cristina durante muchos años. Esto no significa que el gobierno que llevamos adelante o que lleva adelante Cristina y que llevó adelante Néstor haya implicado un retroceso para los trabajadores, todo lo contrario. Más allá de lo que vos planteás, el respaldo en las urnas permanente que tuvo este gobierno te marca que estás equivocado vos. Cambió. Ustedes se dedicaron ¿Cómo a la otra política cosa? de alianza? Cerraron con los grandes grupos económicos. ¿Cómo cerrar con los en contra grandes de los grupos trabajadores. económicos? Y te estoy dando las variables desde hoy. Efectivamente, Te estoy dando las variables desde porque son hoy. los que están ¿Dónde está la impulsando? participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa? ¿Dónde está? Que pídansela ¿Dónde de está Narváez, se la piden la de Narváez o a tercerización Massa? laboral? Vamos a hablar de leyes concretas. Yo lo la que ley creo, de RT, Luis, discutamos la ley de lamentablemente, que se la RT. pida Que a vos Macri. votaste. El avance, creo, Eso es lamentablemente, peronista, que los esa ley de problemas... RT. Los Esa ley de problemas RT es centrales de peronista. los trabajadores, ¿Vos sabés de lo los que es sectores la populares, reparación integral, la no se prevención? ponen no se ¿Vos ponen sabés lo en que es la debate. salud de un obrero? Sí, todos juntos no nos vamos a Y entender. hay una campaña Pues una electoral reflexión. donde Sí, porque ahora... Jacobe se va a levantar y se va a enojar, con toda razón. Si no se enoja alguien en el programa y se va alguien, yo me siento No, mal. Yo lo que te digo, Luis, no, que enojado, lamentablemente en la campaña electoral, una variante es discutir, por ejemplo, la interna del PJ en las distintas variantes, ¿no es cierto? Y dar una vuelta alrededor de eso. Yo creo que la gente tiene que discutir y preguntarle a los candidatos. Por ejemplo, el 82% móvil. ¿Se va a aplicar? Porque yo escucho, desde ya, el gobierno nacional yo no tengo expectativa que lo aplique, porque ya tuvo la oportunidad y no lo hizo. Ahora, pero en la oposición ahora empiezan a haber algunos, como es un tema sensible, que dicen 82% móvil. Ahora, ¿de dónde va a salir la plata para el 82% móvil? Pero digo, ¿es así un fenómeno superestrella como plantean algunos, Sergio Massa? Bueno, hay que discutir si Massa construye su mayoría o si la demanda social de un nuevo liderazgo construye a Massa. Definime a Massa, Juan. Massa es un hombre que tiene una visión de Estado, 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 que tiene una visión de
Massa tiene una matriz liberal en su formación. Como vudú. Pero Vudú es una persona... No pude, la verdad no pude resistirlo, decirlo, porque digo, fue jefe, la verdad fue jefe... En sus orígenes sí, pero ha abrazado la causa nacional y popular, no me queda ninguna duda, pero ninguna duda. Es decir, muchos se preguntan, Massa, y qué sé yo, sí, fue parte de nuestro gobierno, está bien. Alberto Fernández también fue parte de nuestro gobierno, hoy es un puntero del Grupo Clarín y tampoco se pone en cuestión. Pero cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora, lo que indudablemente nosotros tenemos como generación en nuestro ADN y nuestra concepción y nuestra militancia en el día a día es a generar una oxigenación de la política y generar que la juventud, propiciar para que la juventud participe activamente en la militancia y en la política. Defíname, y eso Alejandro es la Vilma, renovación. No sé. Defíname a Massa. Un kirchnerista arrepentido. Hasta ayer era kirchnerista. Julio. Sí, pero yo insisto. Los diputados, porque se están eligiendo diputados, ¿entendés? Los diputados, porque es la provincia, Massa, de Narváez, Insaurralde, además acompañados por Insaurralde, por Otacé, bueno, y lo dejaron afuera, pero van todos juntos, todos ellos en la Cámara de la provincia, donde se tiene que votar qué hacer con el tren, qué hacer con el transporte, qué hacer con la vivienda, con la salud y la educación. Públicas, de las que se tendrían que ocupar esencialmente, votan en contra. Este presupuesto que votaron a principio de año viene con recorte en salud, en educación y en asistencia social. ¿Me entendés? Julio, entonces, ahora son todos combativos. Definime a Sergio Massa, Julio. No sé cómo definírtelo, realmente no sé. Una persona que tiene mucha intención de voto, que avanzó en alguna definición. En las conversaciones que hubo para hacer un frente más amplio peronista en la provincia de Buenos Aires, cuando le preguntaban por impuesto a la ganancia, decía después vamos a ver. Ahora en función de la reacción que hubo con la movilización de camioneros y todo, en el marco de esa coyuntura, definió posición que estaba en contra, de que había que modificar el impuesto. Pero a mí me importa saber qué decisión toman. Va a votar. ¿Qué van a votar? Esto es lo fundamental. Porque el pueblo cuando vota tiene que saber hacia dónde van las leyes que están planteadas. Jorge, colecta del kirchnerismo, no sé, desencantado, no sé cómo llamarlo, se va a enojar Cabandía y Landó. ¿Massa colecta de ese lugar? Sí, Massa colecta transversalmente de todos los sectores. De derecha, de izquierda, de kirchnerismo, de radicales. Ese es un suceso en este momento, una ola que va a construir el signo de la derrota del kirchnerismo, digamos. Está mucho más allá de Massa la situación. Es como espiritual, es más espiritual, digo, si uno mira la lista es interesante, digo, aparece José Ignacio Mendiguren, aparece Felipe Solá, aparece Adrián Pérez, o Mirta Tundis. Bueno, es heterogénea cuanto menos, ¿no? Desde mi interpretación es la construcción de política de una persona que se da cuenta lo duro que va a ser la confrontación, es decir, ha buscado resguardos casi en todos los sectores. Y eso entusiasma, aparentemente. Si estuviéramos en confianza le diría que es la construcción de una boleta de una persona que se da cuenta que está en una situación difícil y que va a atravesar un enfrentamiento difícil, riesgoso para él. Lo que pasa es que la fortaleza de Massa tiene en gran medida que ver con su apoyo en lo que ha sido históricamente el peronismo. Él se ha apoyado en eso. Acordate que fue jefe de gabinete de Cristina. Vamos a ver, recién arranca esto. A medida que avancemos en la campaña y nos adentremos en la campaña y se vea claramente qué es lo que cada uno define, se verá que efectivamente el sistema que lo llevó a donde lo llevó y que le permite arrancar como arranca, creo que se va a ir acotando y viendo claramente cuáles son las costillas. 30 segundos. ¿Puede ser hoy 9 de julio, ¿puede ser un eventual aliado de la Cámara Massa? ¿Qué sé yo qué es lo que va a hacer Massa? ¿Alguien sabe lo que está en la cabeza de Massa? ¿Alguien sabe lo que está en la cabeza de Massa? Claro, y es que ese es el secreto. No decir exactamente todo lo que piensan, perfil bajo. Hasta dijo que es aburrido. Ojo, no dice mucho,
es aburrido, maneja Tigre como manejaba de la Rúa la capital, bonito para el centro y el resto que se arregle. Bueno, ojo, porque lo que están intentando es que haya una alternativa. Yo creo que todo el establishment está desesperado porque ven que se cae el proyecto de Cristina y del Frente para la Victoria y están buscando otro peronista que venga a reservar. Ojo, porque, estos son, sí, insisto, no solo que son dos los tigres que existen en todos los derechos sociales, sino que además, bueno, hay que leer las listas. Claro. ¿Quiénes son los candidatos? Para la gente, si quiere cambiar, tiene que votar gente distinta. Si vota más de lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Estos son nuestros auspicios.